compañeras, compañeros, amigos y amigas. Vamos a dar inicio ya a esta charla que estamos organizando desde No Más, bueno, AEA, el Yabasta, nuestras organizaciones, en esta charla que hemos dado en llamar en defensa de la naturaleza y contra el acuerdo con el FMI, la lucha de los vecinos de Ecopetrol. Para nosotros es muy importante estar dando esta charla para dar una pequeña introducción. Cumplimos ya un año prácticamente, estamos a un año del lanzamiento de nuestra agrupación ecológica, nuestra agrupación ecológica anticapitalista, y este lanzamiento de la agrupación ecológica tiene que ver con que como corriente internacional, socialismo verbal y como partido en términos particulares, nos parecía que definitivamente estamos viviendo un contexto donde la problemática ecológica está puesto en uno de los problemas del primer orden a nivel mundial, a nivel regional y también, por supuesto, a nivel local. Venimos, eso, un bombardeo acá con Alberto con el FMI, y ahora vamos a debatir un poco qué tiene que ver los problemas ambientales, obviamente con el acuerdo del FMI, por eso el nombre, y después con las problemáticas particulares. También hace poquito, bueno, en este momento incluso estamos viviendo lo que son los incendios en Corrientes, que obviamente los queremos denunciar y que forma parte de los problemas político-ambientales, pero también venimos de una serie de luchas bastante importantes, particularmente en Argentina, contra la cuestión de la explotación petrolera, cítrica, es una cosa compleja el nombre, también de la lucha contra la megaminería, bueno, hay muchas otras luchas importantes a lo largo, digamos, de todo el país, pero bueno, también hay un montón contra las granjas porcinas, bueno, una serie de peleas importantes, no solamente de problemáticas que se instalan a nivel ecológico, sino también de un movimiento desde abajo y de lucha que se para y se planta y moviliza y se organiza con los métodos de los de abajo para hacerle frente precisamente a estos problemas y denunciar a los gobiernos de turno, bueno, precisamente nosotros con el gobierno de Alberto y de las empresas contaminantes contra esta situación. Eso en primer orden, hacemos esta charla, este debate por este motivo. Y por otro lado, bueno, un poco en segundo lugar, o al mismo tiempo, también hacemos esta charla de cara al campamento anticapitalista que vamos a estar realizando la juventud ahora este sábado, domingo y lunes. Un campamento al que desde ya lo invitamos a todos y a todas, que es anticapitalista precisamente y plantea una alternativa a una juventud anticapitalista, feminista, ecologista, bueno, también de ese movimiento estudiantil que lucha por sus derechos en las universidades y en las escuelas, y la idea es en ese campamento juntar toda la fuerza y organizarnos de cara, digamos, a lo que se viene, que va a ser un momento bastante conflictivo de nuestro partido Lorenzo y de nuestra juventud como producto del acuerdo que se quiere hacer pasar ahora entre Alberto y el FMI, que va a ser muy duro, y para eso la juventud se tiene que empezar a juntar, se tiene que empezar a organizar. Tenemos esta primera instancia que además de una cuestión política, donde en primer lugar vamos a estar debatiendo esas cuestiones y donde una de las charlas más importantes va a ser precisamente sobre marxismo y ecología. Queríamos poner en primer lugar también esta charla en el contexto de nuestro campamento y además, bueno, una serie de cuestiones recreativas también muy necesarias para todos los y las jóvenes. Bueno, va a haber un poco cosas así de arte, cultura, fiesta a la noche, bueno, hay un montón de cosas lindas con carpa incluido y muchas cosas más, así que invitarlos a todo eso y no mucho más que esa introducción como para poder contextualizar por qué estamos acá y qué nos interesa debatir. Bueno, vamos a presentar ahora a los panelistas.
compañera Julieta Cola, sí, que es una gran luchadora también y que participa hace bastante tiempo en lo que es el conflicto de Copetro, acá en la localidad, bueno, en Ensenada. Ya va a estar contándolo, obviamente, mucho mejor que yo. Así que nada, es un gran orgullo poder tenerla. Nosotros somos una corriente que pone siempre en primer lugar a los luchadores, a los activistas, y nos interesa escuchar desde sus propias palabras y experiencia que narre lo que está sucediendo acá a nivel local. Un conflicto muy rico en términos de aprendizaje. Y ella además es ingeniera agrónoma y doctorada en CONICET, así que bueno, también mucho más orgullo. Eso, y después va a estar Mariano Stivelli, que es un compañero que es referente de Acción Ecológica Anticapitalista, también referente de nuestra agrupación de la juventud y la juventud estudiantil específicamente, del Ya Basta, y también es ingeniero, así que recientemente recibido. Bueno, sin mucho más, vamos a darle la palabra a Julieta. Hola. Bueno, buenas tardes. En principio agradecer el espacio, la invitación y el interés por esta causa y esta lucha de signos autoconvocados. Quería compartirles unas diapositivas como para que tengan visual y puedan entender un poquito más la problemática. La primera diapo la titulé "El viento no trae una copla, trae carbón". Ella, la que está en la foto, es mi compañera, Natalia Penda, otra gran activista de Berisso, con 2 frascos de carbón de coque, en la puerta de la Municipalidad de Ensenada, en una manifestación contra la contaminación de Copetro. Bueno, un poco para quien no sepa dónde estamos y quiénes somos. Ensenada y Berisso somos dos partidos independientes, 2 pequeñas ciudades. Ensenada tiene una población de 61.000 habitantes, con una superficie de 101 kilómetros cuadrados, y Berisso alrededor de 96.000 habitantes, en una superficie de 135 kilómetros cuadrados. Esto no pertenece a un censo oficial, son datos extraoficiales. Somos una zona ribereña, bordeada por el Río de la Plata, ¿no? Por un monte ribereño que, si bien el humano y su mano ecocida se encargan de depredar, hay sectores que aún son vírgenes y muy ricos, y nos consideramos como el delta más austral de la cuenca del Plata. Pero lamentablemente somos 2 ciudades insertas dentro del tercer polo petroquímico más grande del país, y por eso nos consideramos una zona de sacrificio. Este polo petroquímico ocupa aproximadamente 300 hectáreas, nació en 1925 con la inauguración de la destilería La Plata de YPF, y posteriormente se fueron instalando distintos tipos de industrias alrededor de este polo, algunas categoría 3, otras de otra categoría, y fueron aumentando los barrios linderos al polo sin ningún tipo de ordenamiento territorial y, por supuesto, sin ningún tipo de reordenamiento territorial. Yo vivo prácticamente adentro del polo, ¿no? Y este polo tiene 3 grandes grupos de industrias. Una de las que es refinería y destilería, empresas destinadas a fabricar lubricantes y todo lo que son unidades de petroquímica y energía. Este es un mapa de un trabajo que se publicó en el año 2010 de Velasco y colaboradores, que se titula "La realidad ambiental en la República Argentina". Evaluaron con distintos tipos de índices 511 municipios a nivel nacional y determinaron que Ensenada y Berisso son la 5ª y la 6ª ciudad más contaminada de esos 511 municipios. Esta es una foto aérea de la refinería YPF, acá donde está el cursor. Este es la desembocadura del puerto La Plata, y la industria por la cual nosotros luchamos con nuestra asamblea, la que nos contamina todos los días de nuestras vidas, se encuentra acá, que es Oxbow Copetro, una industria multinacional, multimillonaria, ilegal, categoría 3, que está instalada acá. Y acá se encuentra, todo esto es Ensenada, todo esto es Berisso, parte de Berisso. Acá
se encuentra el barrio Campamento. Copetro está dentro del barrio Campamento y la industria se separa del barrio por una barrera forestal y un paredón. Yo vivo aproximadamente por acá. Estaré a 2 kilómetros más o menos de la industria y recibo las montañas de hollín de Copetro. Bueno, como para explicar qué es Copetro, ¿no? En 1978, el genocida Jorge Rafael Videla permite por decreto, obviamente, la instalación del OPCO Copetro, una industria multinacional de capitales canadienses, adentro del barrio Campamento de la ciudad de Ensenada, un barrio que ya preexistía por toda su lógica y su población viviendo allí, condenándonos a ser aún más una zona de sacrificio. En 1982, Copetro comienza sus operaciones y ahí empezó el gran conflicto para 3 ciudades. Berisso, Ensenada y La Plata consideramos que somos contaminados por la industria Copetro, no solo por aire, sino también por el agua y la tierra. Copetro, como decía, es multinacional, multimillonaria, multicontaminante e ilegal, y lo que hace es calcinar carbón de coque, que es el último subproducto de la destilación del petróleo. Este carbón de coque llega a la planta Copetro a través del ferrocarril, desde Luján de Cuyo, Mendoza, de una destilería YPF que hay ahí muy grande, y también de la destilería La Plata. Copetro recibe este subproducto, lo calcina, generando un polvo, un hollín, como nosotros llamamos, y eso parte se exporta y parte es destinada a todos los vecinos linderos, al agua del Río de la Plata, a la tierra, a todo lo que rodea. Copetro alquila un predio de 38 hectáreas en Puerto La Plata y tiene 2 muelles exclusivos para sus operaciones. Estos muelles exclusivos fue un beneficio de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Y por la ley provincial 11.459, Copetro es considerada de categoría 3 y por eso decimos que es ilegal, porque por ley una industria categoría 3 no puede estar instalada en zona urbana como lo está. Una industria categoría 3 es considerada peligrosa por los riesgos que conlleva, tanto para el medio ambiente como para la salud, como para los bienes de los vecinos y todo lo que haya allí. Bueno, acá un poco nuestras vidas, un calvario. Esto es carbón de coque, esto es lo que recibimos todos los días de nuestra vida, distintos barrios afectados. Acá tenemos un vecino del barrio Campamento con las manos llenas de carbón, los nenes que no pueden jugar en los patios porque terminan así, palas y palas de hollín barremos, baldeamos. Todo esto es externalidad de una industria que no tiene en cuenta el entorno donde estamos. Más, acá tenemos las 2 chimeneas de Copetro que funcionan las 24 horas. La contaminación la produce Copetro en distintos procesos de distintas etapas de su proceso productivo. Una de las focos contaminantes son las chimeneas, que supuestamente no tienen los filtros adecuados, entonces liberan todas las cenizas y el hollín a toda la ciudad, a toda la gente, al agua. Otra es la carga y descarga de los ferrocarriles. Cuando cargan y descargan los ferrocarriles se levantan nubes de carbón de coque. Y otra es todo lo que es las norias y todo lo que haya dentro de la empresa y la carga de los buques. Cuando cargan los buques que se van a exportar, también se liberan un montón de material particulado a la isla. Bueno, esto así se vive, por ejemplo, en Barrio Campamento todo el tiempo. Es esto. Lleno los patios, esto ingresa a las casas, ingresa al organismo. Bueno, y ante este atropello, la resistencia vecinal, ya en 1983, en Barrio Campamento se creó la Asociación Campamento contra la Contaminación, generada por vecinos autoconvocados. A lo largo de los años generaron distintos tipos de procesos burocráticos y legales, presión en las calles, en los medios de comunicación. Acá hay varias imágenes de movilizaciones de esta asociación en los años 80, en los años 90, en los carnavales. La región se trastocó y el barrio Campamento es el más afectado, pero esto es importante aclarar y remarcar que no solo es el barrio Campamento afectado, sino que la contaminación es creciente, va en aumento, es exponencial.
y cada vez más somos los barrios que visualizamos este particular. En 2007, por orden judicial, Copetro tiene que invertir en mejoras en el marco de un plan que se llamó LEDA. La justicia lo que hizo es obligar a Copetro a que genere como un silo, un galpón almacenador del coque crudo, porque antes tiraban todo el carbón de coque en montañas a cielo abierto en la industria y era una voladura muchísimo mayor a la que hoy tenemos. También obligó a que hagan barreras forestales y que pongan una malla de contención en el paredón. Todas mejoras que, lejos de resolver el problema, lo fueron agravando con el tiempo porque no alcanza, ellos aumentan la producción año tras año y no hay ningún tipo de inversión nueva. Entonces estamos exponencialmente, cada vez más es la contaminación y cada vez más vecinos somos los afectados. Y en el 2019, a raíz de una de las lluvias de hollín más grandes que yo presencié en mi casa, nunca había visto una cosa así, por redes sociales empezamos a publicar, no solo yo, sino otros vecinos también, fotos y videos de lo que estaba pasando, que era algo insólito para mí, nunca había visto eso. Y así entre algunos vecinos dijeron, bueno, vamos a juntarnos, hagamos algo, y fuimos a una primera reunión, 3 personas, quien les habla y 2 más, y dijimos, bueno, vamos a hacer una primera reunión, vamos a convocar, por los medios, a convocar una reunión a los vecinos, en ese entonces de Berisso, y ahí se generó la asamblea, que en principio fue vecinos contaminados de Berisso. Con la repercusión que tuvo esa primera asamblea, vecinos de Ensenada se comunicaron y dijeron, bueno, nosotros no damos más, nosotros venimos de una lucha ya de hace tantos años, 40 años, desgastada, no sabemos ya más qué hacer, pedimos unirnos a la asamblea. Y ahí nos fuimos transformando, primero vecinos contaminados Berisso, luego vecinos contaminados Berisso Ensenada, y actualmente también llevamos este reclamo a La Plata y un montón de platenses se quisieron sumar. Bueno, obviamente esta es la primera nota que salió en el diario, este es el diario del día, en los años 80. Las penurias de un barrio, estaba el referente de la Asociación Campamento contra la Contaminación, Osvaldo Frigoni, que se murió el año pasado sin obtener justicia, un gran luchador. Esta es foto de un carnaval, también Osvaldo Frigoni, disfrazado de parca. La foto dice Viva Campamento, en el Año Internacional de la Mugre y del Aire Sucio. Bendito sea el carbón, viva el hollín. Y la polución de la mañana, por la matina. Igual la polución no es solo por la matina, son las 24 horas, de los 365 días del año. Estas son algunas acciones que hicimos con la asamblea. Este es un corte en la puerta de Puerto La Plata, que es el acceso a esta industria. Este es una de las manifestaciones en la puerta de la Municipalidad de Ensenada. Presentamos frascos de hollín, un montón de petitorios. Acá manifestándonos junto a la BFS, la Coordinadora de Autoparse y Solución. Un poco más. Esta es una de las últimas manifestaciones que hicimos en la Municipalidad de Ensenada, donde ingresamos, luego de que nos miraran por las ventanas y se escondían los funcionarios corruptos de este municipio, se escondían ante la manifestación que estábamos haciendo en la puerta. Entonces ingresamos y le arrojamos todo el carbón de coque por las puertas y por los pulcros pisos de la municipalidad. Se ofendieron muchísimo, nos tiraron irrespetuosos. Un desastre. Bueno, esto también, distintas actividades de difusión, de concientización, juntada de firmas. Presentamos un recurso de amparo colectivo ambiental. Este recurso de amparo colectivo ambiental pedía el cese de la contaminación y la remediación ambiental. Fue presentado en febrero del 2020 y después José Francisco Terrier en febrero del 2020 dictó una medida precautelar que duró solo 24 horas, porque dijo que si suspende la producción de Copetro, se suspende la producción de la distribución y la producción de combustible para todo el país. Y ese fue el argumento para no hacer absolutamente nada y ser cómplice de la contaminación de esta industria. Causas judiciales, bueno, en esto no, la verdad que no soy muy experta, pero los abogados son los que llevan obviamente estas causas judiciales. Hay causas históricas, ya desde la década del 80, causas colectivas, Irasu contra y otros contra Copetro,
Klaus, Almada contra Copetro, bueno, un montón de causas colectivas. Estas causas eran por indemnización por daños y perjuicios. La justicia determinó que Copetro contamina y tuvo que indemnizar a los vecinos en reiteradas oportunidades, pero no les pagaron con 20 años de demora y un monto irrisorio que no les alcanzó absolutamente para nada a los vecinos. El tema es que los vecinos no se tienen por qué mudar del barrio donde nacieron, donde se criaron, donde tienen sus familias. Copetro se instaló muchísimo después, de una manera ilegal, en medio de una dictadura militar. Y nosotros tenemos la nueva causa, como decía, Penta y otros contra Copetro, que no es por daños ni perjuicios. No queremos que Copetro nos indemnice, ni que el Estado nos indemnice, sino que queremos que Copetro deje de contaminar y arruinarnos nuestra vida. Un poquito lo que es el rol del Estado, de los organismos del Estado, ¿no? Como CONICET, la SIC, las distintas universidades, investigadores y el impacto que tiene esa problemática en la sociedad. En el año 2010, el doctor geólogo Juan Carlos Videgain se acercó al barrio Campamento y recogió material particulado, carbón de coque, de las calles del barrio y de los patios de los vecinos, lo llevó a su laboratorio, investigó a ver qué tenía ese compuesto y determinó que tiene metales pesados. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros en nuestras casas? Es muy sencillo, agarramos material particulado que tengo en mi casa, que obviamente no me pertenece, pero que lo tengo todos los días en el patio y en mi casa. Lo pongo en un papel y por debajo le paso un imán y las partículas van saltando y corriéndose. O sea que el carbón de coque tiene metales pesados. Si bien Copetro lo vende como que no es tóxico, que no es bioacumulable, que es biodegradable, casi que lo vende como medicinal, bueno, tenemos una investigación científica a donde al doctor Juan Carlos Videgain le costó muchísimo poder realizarla porque fue censurado, porque no le financiaron el trabajo. Hubo un montón de complicaciones para poder publicar este trabajo, porque obviamente se quiere ocultar el mal que nos genera esta industria. Y no hay investigadores que quieran agarrar este tema, porque son las papas calientes que queman y nadie se quiere hacer cargo de determinar realmente qué tiene y obviamente la fuente de emisión. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Nosotros decimos que el carbón de coque lo libera Copetro, pero no hay ningún ente u organismo estatal o gubernamental que ponga la firma y que diga los vecinos tienen razón, ni siquiera la justicia. Después hay un montón de estudios y aportes, sobre todo relacionados con aspectos sociales, es decir, distintos investigadores, sociólogos, antropólogos que han estudiado, han entrevistado de cómo impacta en la sociedad convivir con este residuo. Estamos trabajando también con el doctor Bozano en la mesa Territorios Posibles y a principios del 2021, a raíz de una denuncia que hicimos a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, realizaron un informe. Nosotros lo que queríamos era que el CONICET diga que la fuente de emisión de ese material particulado le corresponde a Copetro, que ese carbón de coque lo libera Copetro de todas las maneras que nosotros sabemos que lo libera. Lamentablemente no respondieron a esa pregunta, hicieron una recopilación de distintas tesis y trabajos que estaban dando vuelta tanto en el país como en el exterior. Hicieron un informe que se tituló Polvo de carbón en la región del Gran La Plata, que si a alguno le interesa, ingresa a Red de Seguridad Alimentaria CONICET, lo googlea y accede. Después tenemos muchos estudiantes que están interesados en esta problemática, que se contactan con la asamblea para realizar trabajos y tesis. Y esto es muy importante, no hay estudios epidemiológicos en la región que determinan de qué se enferma la gente que vive dentro de un polo petroquímico. Bueno, y acá esta ya me quedó vieja, porque estamos nombrando al OPDS, que ya no existe, ahora existe algo peor. El Estado de los gobiernos cómplices, 40 años de impunidad. El OPDS en ese entonces era el organismo provincial para el desarrollo sostenible, que era la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires, que es de quien tiene que fiscalizar y controlar a las industrias, sobre todo a las industrias categoría 3, que son las consideradas más peligrosas. Hoy en día ya hay el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la ministra Daniela Vilar. Nosotros consideramos que eso fue un aumento de jerarquía para mayor corrupción.
Y la historia lo demuestra porque antes el OPDS se llamaba Ex Secretaría de Política Ambiental, era totalmente corrupta a raíz de la presión social que se generó, sobre todo con la causa Copetro en los años 80 y 90, se tuvo que disolver y ahí se transformó en OPDS. O casualidad, ahora que el movimiento ambiental está muy fuerte, mucha presencia en las calles, mucha movilización y manifestación, se vuelve a disolver para transformarse en otra cosa, de mayor jerarquía, Ministerio de Ambiente, que no sé qué está haciendo, nada, absolutamente nada, como hacía el OPDS, que era uno de los organismos más corruptos de la provincia de Buenos Aires, que trabajaba por y para grandes corporaciones, y ahora pasa esta pelota a la Ministerio. Bueno, el rol del municipio de Ensenada y del municipio de Berisso absolutamente nos ningunean, no solo que son cómplices, sino que nos ningunean. El intendente de Ensenada desde hace 20 años es Mario Seco. Cuando nos acercamos a hablar con Mario Seco en 2019, y bien teníamos formada nuestra asamblea, dijo que no tiene injerencia para controlar a categoría 3 y que vayamos a hablar con el OPDS. En ese entonces era OPDS, tuvimos audiencias con el OPDS, con los intendentes, con los dos intendentes, con Puerto La Plata. Dimos las vueltas burocráticas todas las que había que hacer, que ya habían sido hechas por otros vecinos anteriormente. Pero sí tiene injerencia Mario Seco para pedirle dinero a Copetro para hacer obra pública. Le pidió y fue votado y aprobado por Consejo Deliberante 20 millones de pesos a Oxbow Copetro para ampliar el Polideportivo Municipal de Ensenada. Eso es un gran soborno por parte de la industria para callar la boca y para ningunearnos a los vecinos contaminados. El mismo rol la municipalidad de Berisso, el intendente actual de Berisso es Fabián Gagliardi. Fabián Gagliardi en campaña se comprometió a trabajar el tema, firmó nuestro petitorio, firmó el recurso de amparo, que presentamos 3.000 firmas de vecinos en el recurso de amparo colectivo ambiental, una de ellas era la del intendente Fabián Gagliardi. Actualmente estamos esperando que haga algo al respecto. Tiene 2 aparatos medidores de calidad de aire en el municipio hace 2 años adentro de una caja, cerrados, que los donó Nación y los tiene arrumbados en el municipio sin colocarlos. Tiene un convenio la Municipalidad de Berisso con el CONICET para que esos medidores de calidad de aire empiecen a funcionar y hace 2 años que estamos esperando. Bueno, ya terminando, esta es una foto justamente con Basta de Falsas Soluciones. Y esta frase, que es de una banda de Berisso que se llama Matar al Bueno, con unas letras muy buenas antisistema, seguramente les va a gustar. El progreso ya no es todo lo que vos crees, es tu lógica al revés, que parte no entendés. Bueno, ahí un poco la bibliografía que consultamos para realizar la diapositiva y porque tenemos que aprender todo. Y nuestras redes para que nos puedan seguir, Facebook e Instagram, Vecinos Contaminados, y un canal de YouTube donde están todos los videos, incluso tenemos videos de trabajadores que fueron despedidos de la empresa, que han registrado como la empresa contamina en los distintos procesos productivos. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias por escuchar. Qué difícil, sí. Lo que mostraba, lo que explicaba Julieta, muy piola. Voy a tener que aguantar porque tengo mucha experiencia dando charlas, me acostumbre, me acomode. Nada, o sea, anoté un montón de cosas de lo que decía Juli. Un poco yo quería retomar algunas cosas. Mi idea era más. Me molesta mucho esto, no puedo ser que... mi idea era un poco más, o sea, partiendo del ejemplo de Julieta, hablar de lo que es el nuevo... Voy a poner cronómetro, también desubicaron mucho en el tiempo también. Ahora sí. Bueno,
nada, mi idea era, retomando lo que explicaba Juli, pues también es un ejemplo de lo que yo quería hablar, es, bueno, hacemos esta charla, incluso lanzamos nuestra agrupación ecologista, Acción Ecológica Anticapitalista, para aportar a algo que, de lo cual Julieta es parte y es ejemplo, que es toda una nueva generación que se suma al movimiento ambientalista, al movimiento ecológico en todo el mundo y particularmente en Argentina. Y bueno, nosotros como, o sea, desde el Nuevo Más, siempre lo que intentamos hacer como partido revolucionario es acompañar los procesos de lucha, acompañar a los nuevos sectores de los explotados y oprimidos que le decimos, de los de abajo, que se ponen de pie para, bueno, luchar contra todo este tipo de injusticias, digamos. En ese sentido, antes de por ahí profundizar un poco en eso, quería charlar un poco de qué es lo que vemos en este nuevo movimiento ecologista, que digamos no es nuevo en el sentido de que sí existieron, es como el feminismo, o sea, pero en distintas épocas es como que va teniendo olas que tienen nuevas características. En ese sentido hay dos características principales que queríamos mencionar, que es, bueno, primero que hace pocos años que está ganando la masividad que tiene ahora el movimiento ecologista en el mundo, y en Argentina también, por ejemplo, y eso viene siendo en los últimos 5 años. En 2019 fue la primera huelga climática, o huelga mundial por el clima, que la verdad no había habido antes, tipo en décadas, o sea, no hay antecedentes de eso, más allá que hubiera movidas internacionales. Y nada, como que busqué para comparar, fue difícil, pero una cosa que parecía viola es que, bueno, fue en 2019 en ocasión de que esos incendios masivos, esas quemas, o sea, en realidad pues fueron intencionales, en el Amazonas, se lanzó esa huelga climática mundial y la cantidad de personas, principalmente jóvenes, que movilizaron fue más o menos la misma que la gente que movilizó mundialmente contra la guerra en Irak en 2003, que fue de las movilizaciones antibélicas más grandes, digamos, que se recuerdan. Pero todavía, digamos, tiene como proyección, como por detrás está del movimiento de mujeres. Un poco lo que se ve del movimiento en esta etapa inicial, como en esta infancia que tiene rasgos muy parecidos a los que tenían en ese momento, hace ya varios años, el movimiento de mujeres, que bueno, en los paros y en los 8M mueven muchísimo más de millones de personas, pero bueno, un poco tiene como ese potencial, digamos, como esa proyección posible el movimiento ecológico. Y las razones para eso son que, a diferencia de lo que fue por ahí el siglo XX, o sea, en 1950, 60, 70, etc., es mucho más inminente la amenaza que se ve respecto de la destrucción ambiental. O sea, por un lado están las luchas locales, de la cual, o sea, por ejemplo, Julieta es exponente, como nos mostró muy bien, las luchas locales como contra la contaminación de Ecopetro, la lucha contra la mina en Chubut, de los pueblos fumigados en todo lo que es la pampa sojera, digamos. Pero ahora lo que está más inminente y se siente para cada vez más amplios sectores, especialmente de la juventud, es digamos, como la amenaza existencial del cambio climático. En el sentido de que desde la ONU hasta el último, digamos, persona que esté informada del tema, cualquier persona con todas las credenciales te dice, no, bueno, si no cambia radicalmente cómo se produce, si no se cambia radicalmente los gases que se lanzan a la atmósfera en el proceso productivo, tipo, para 2050 no vamos a cero con eso, para 2100, que faltan menos de 80 años, que sí, bueno, tampoco es tanto, digamos, y además es un proceso que no es que empieza a pasar en ese momento, sino que va empeorando, se generan, espero no poner muy abstracto, ¿no? Dígame. Se generan cambios catastróficos en lo que es el clima, en cómo se dan las estaciones, cómo se dan los patrones de lluvia, cómo se transfiere, cómo se mueve el calor en la atmósfera, empiezan a pasar fríos y calores extremos. O sea, lo que se viene viendo hace varios años es que che, el clima está rarísimo y cada vez más. Por ejemplo, nosotros ahora en enero vivimos una ola de calor
en Latinoamérica y en particular en Argentina. Una semana con temperaturas de 40 grados para arriba. Bueno, una proyección es que ya estamos a la expectativa de que en 2030, 2040, bueno, los veranos sean así de base, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, y que partes del mundo sean literalmente invivibles. Ya no es más, el oso polar, que lo veo en la tele y sé que no hay más, sino que es olas de calor donde muere gente. Por ejemplo, ahora el Paraná está en una bajante histórica, peligra el suministro de agua de un montón de ciudades, peligra el transporte de materiales, bueno. Entonces, todo eso lo hace muy inminente, ese problema lo hace muy concreto y un montón de jóvenes salen a luchar diciendo esto me va a cortar mi vida a la mitad, esto me arruina el futuro. El otro día vi una foto de una marcha en Londres y como el activismo que hacían los pibes era que llevaban un cajón tipo fúnebre y que decía nuestro futuro. Rapiditos de 15 años, 20 años. Entonces, un poco eso es lo que lanza a la calle a millones de pibes en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, bueno, acá también se ve, etcétera, y que le da esa masividad, porque se van confirmando todas esas alertas de los científicos en la vida cotidiana, las inundaciones masivas, bueno, etcétera. Gracias, Ashi. Me dijo que voy muy bien. Eso. Y un poco nosotros en el material, en la revista que sacamos, nuestro manifiesto climático, etcétera, un poco, y en los otros materiales mencionamos que lo que se ve es eso, como elementos de irreversibilidad en lo que es esta relación de la humanidad con la naturaleza y cómo la naturaleza, ante ese impacto de la humanidad, va teniendo efectos muy destructivos y que medio que, bueno, no lo vamos a poder volver atrás. Un poco esa es la alerta principal. En un momento, si se derriten los glaciares, bueno, después no es que tirás hielo o algo así y vuelve a aparecer el glaciar. Entonces las cosas cambian por siglos y los efectos de esos cambios grandes, bueno, los sufren las poblaciones trabajadoras, los sufren los inmigrantes, va a generar hambrunas, todas situaciones muy críticas. Y bueno, un poco eso es lo que, como que cuesta como sintetizarlo porque es muy terrible, muy traumático, pero bueno, un poco eso, espero que quede claro. Y bueno, también el movimiento, las características que obtuvo ahora, o sea, las que vemos, o sea, todos esos pibitos con esa conciencia, digamos, y que quede más claro, por ahí antes también era, dominaba más una idea de, bueno, el problema son los hábitos individuales. Tipo, bueno, yo cuánto consumo, cómo voy al trabajo o a la facultad, voy en auto, voy en bici, viajo en avión, o sea, más por ahí en Europa, no eso, pero cuando me lavo los dientes, dejo la canilla abierta todo el tiempo o la cierro, qué sé yo, que por otro lado, esas son campañas financiadas por las propias empresas petroleras y del plástico, etc. Pero ahora hay una conciencia más de que el problema es sistémico, o sea, cómo se produce, cómo se organiza la sociedad, y se apunta más a los gobiernos, a los estados y a las empresas, a la forma en la que se produce, que por ejemplo Julieta explicaba muy bien, bueno, o sea, acá no es que yo no sé, hago algo, bueno, lo de los chinos es muy claro, ¿no? Pero es como la misma lógica, bueno, acá yo no soy responsable, no es que todos tenemos igual culpa y si cada uno hace una cosita, termina en que se revierte toda esta destrucción y todo este sufrimiento ambiental que sufren las poblaciones. Sino que hay responsables muy claros, digamos. Bueno, y el evento por excelencia que puso de relieve eso, esa cuestión sistémica, es la pandemia. O sea, que no hay que olvidarse, ¿no? O sea, como estaba acostumbradísimo, puso de relieve que había un problema en la relación entre la humanidad y la naturaleza, de cómo se produce, que bueno, hay cada vez más virus, salieron, o sea, en los últimos 20 años, cada 2 años apareció un nuevo virus, que bueno, justo tuvo características que le permitieron propagarse mundialmente, también por cómo está organizado, o sea, el transporte mundial, o sea, el flujo de personas, etc. Pero bueno, eso, la pandemia ahí cristalizó este nuevo movimiento. Me voy a curar un poco porque me queda un montón. Y el otro elemento que tiene este movimiento, que a nosotros nos parece súper progresivo, y que un poco ya lo adelanté, es que es súper político, digamos. Y tiene que ver con esto de, bueno, a quién apunto, dónde busco
las explicaciones para todos estos problemas ambientales en aumento. Y busca una salida colectiva, digamos. O sea, por eso, o sea, las marchas apuntando a las responsabilidades estatales, de los gobiernos. Las frases que se ven son tipo, cambiemos el sistema, no el clima, rebelémonos o nos extinguimos. O sea, todas cosas a nivel súper colectivo, súper estratégico, digamos, y no individual. Eso lo reivindicamos completamente y un poco, o sea, eso, o sea, apunta a cómo se produce, cómo está organizada la sociedad, que es el capitalismo, digamos, básicamente. Así que esos dos elementos, y apuntar a lo que tienen las palancas de la economía, y no a todos por igual, como responsables, con igual parte de la responsabilidad. En ese sentido, esa masividad y que sea un movimiento que se propone buscar explicaciones estructurales, sistémicas, obviamente implica, como también es el movimiento de mujeres o cualquier movimiento así masivo y que empieza a hacer su experiencia, está cruzado por un montón de debates. Y eso está bien, o sea, nosotros lo saludamos porque bueno, hay que reflexionar, hay que convencer al movimiento, además de sumar más gente al movimiento, y buscar la mejor estrategia para que triunfe. ¿Qué sería? Que se revierta la destrucción ambiental que está en curso, tanto localmente como explicaba Julieta en la lucha de los vecinos contra Copetro, por ejemplo, como a nivel más macro, una economía que conviva con los límites que impone la naturaleza, ¿no? O sea, que no largue, por ejemplo, demasiados gases de efecto invernadero porque nos lleva a esa situación horrible que contaba yo de los aumentos de la temperatura. Entonces, yo ahí solo quería mencionar medio a la pasada, dos debates, que uno es con el populismo, o con el gobierno, digamos, con los gobiernos tipo el peronismo, que es medio, o sea, te dicen, como cuando te dicen, no, bueno, el problema no es el capitalismo, es el neoliberalismo, pero el capitalismo está bien, o sea, está bien que la economía, cámbiate un poco, pero que está bien que la economía no esté organizada alrededor de cuál es la necesidad de la sociedad y en ese marco cuánto podemos hacer con la naturaleza, digamos, sin hacerla trastabillar estos equilibrios, sino que te dice, bueno, el problema es qué tipo de capitalismo, digamos. Pero no importa que la sociedad o las comunidades no controlen qué se produce en sus territorios y de qué manera. Bueno, ahí un poco brevemente, después lo retomamos en las preguntas, nuestra postura es que no, o sea, el problema es más profundo, o sea, el problema es que la economía está organizada al servicio de un pequeño sector de la sociedad, que son los empresarios, o los capitalistas, o los burgueses, obtengan ganancias y en ese camino van destruyendo las dos cosas que nos importan, digamos, o sea, a la humanidad, que es la propia humanidad, o sea, la vida, las condiciones de vida de los trabajadores, y la naturaleza, que es el sustrato, es el medio en el cual vivimos. Y eso es en el capitalismo siempre, digamos. O sea, por ejemplo, qué sé yo, cuando, no sé, destruyeron Perú en la época de la colonia, bueno, no había neoliberalismo ahí. Igual, o sea, destruyeron las poblaciones locales para llevarse todos los recursos. Bueno, o sea, muy fácil el argumento, pero un poco eso. Y después hay otro que tiene que ver con esta cuestión progresiva que tiene el movimiento de identificar dónde está la responsabilidad, que es el debate de en qué época geológica estamos. No me voy a meter en geología porque tampoco sé, pero, o sea, como que dicen, bueno, o sea, los que estudian la Tierra dicen, estudian las rocas, sacan pedazos de roca de la Tierra, tubos de roca y ven que hay sedimentado. Entonces dicen, mira, de esta época hasta acá era así la vida en la Tierra, de acá hasta acá era así. Entonces un poco la discusión ahora es, desde el siglo XX, la humanidad está teniendo tal efecto hasta en el registro geológico, o sea, la contaminación queda depositada a tales niveles que en millones de años alguien va a poder decir, mirá, había una sociedad que contaminaba así, contaminaba así, que dicen, bueno, habría que cambiarle el nombre a las épocas geológicas que entendemos, una que refleje el efecto que tiene la humanidad en el sistema Tierra, en la naturaleza. Y hay un debate porque
Igual lo que se tiene que tener es una idea central. O sea, hasta ahora venimos en lo que es el Holoceno, ¿no? No importa por qué se llama así, pero dicen, bueno, ahora habría que cambiarle el nombre. Hay un debate sobre si se le pone Antropoceno, tipo, ahora está teniendo efecto la humanidad en el registro geológico, o Capitaloceno, como, bueno, está bien, es la humanidad, pero la humanidad bajo el capitalismo. Porque ¿cuál es la idea que está de fondo? Que no es que la humanidad de por sí, para producir sí o sí, se tiene que cavar su propia tumba, sí o sí, lo tiene que hacer de manera descontrolada, de esta manera que nos lleva a eventos tipo de extinción o de muchísimo sufrimiento para amplios sectores de la humanidad. Entonces, es la humanidad bajo el capitalismo, bajo esta cuestión de la economía, todo al servicio de la ganancia y no de las necesidades humanas en armonía con la naturaleza. Medio que los dos, o sea, nosotros los usamos de forma intercambiable. Lo que importa es que siempre quede claro eso, que el problema es la forma que está organizada la sociedad, porque a nosotros no nos parece que, y eso rescatamos muchísimo, entre otras cosas, de la asamblea contra Copetro, que las compañeras y los compañeros nos dicen, bueno, acá hay que cerrar Copetro, acá hay que, basta de industria, basta de, o sea, así, sino que dicen, bueno, o sea, de mínima, o sea, en realidad se tendría que relocalizar, porque incluso como ya está la ley, o sea, industria tipo 3 no puede estar en una zona urbana, pero de mínima que, o de última, que se le pongan los filtros que tiene que poner, porque la otra vez nos contaban que existe otra fábrica similar, creo que en Europa, que tiene todos los filtros y nada, pero bueno, es menos ganancia si yo le pongo el filtro y dejo de envenenar a los vecinos de la región. Que yo, por ejemplo, un intelectual, un estudioso de esto, decía, bueno, está bien, le podemos decir antropoceno, que la humanidad tiene un efecto, pero la primera parte capitalino. Y después, si avanzamos de eso, podría ser, no sé, algo tipo comunismo. Pero no importa, ¿entienden un poco el debate? O sea, hay que distinguir, la humanidad tiene un efecto, no estamos en contra de que altere la naturaleza, sí estamos en contra de que sea bajo esta forma que nos lleva a todos estos problemas. Bueno, un poco eso, como de las características de este nuevo movimiento ecológico, y en ese sentido, un poco cuál es nuestra postura al respecto frente a ese movimiento, que un poco ya lo adelanté. Nos parece súper progresivo que se planteen los problemas de manera colectiva y buscando las causas estructurales y encontrar los responsables en ese sentido. No por nada, bueno, nos llamamos Acción Ecológica Anticapitalista, o sea, nos parece que va bien por ahí el movimiento, pero nuestra apuesta principal, y por qué ponemos en pie la agrupación, que bueno, dicho sea de paso, esta es la primera charla, ¿no?, de la agrupación a nivel nacional, es aportar ese movimiento para que se mantenga independiente y de lucha. En el sentido de que ya lo viene teniendo, o sea, salen a las calles los activistas, las coordinadoras, se mantienen independientes, etc. Y luchan, digamos, pero bueno, eso nunca está garantizado. O sea, no es por dudar de la fuerza que tenga el movimiento, pero así como nosotros, que estamos del lado de los trabajadores, de las trabajadoras, de los sectores populares, etc., queremos marcar estas responsabilidades y este camino para superar este problema, e identificamos a los responsables como los empresarios, que solo les interesa la ganancia, etc. También del otro lado tienen sus ideólogos, tienen sus agrupaciones, tienen sus usinas, digamos, de política, y siempre intentan, digamos, cooptar a los movimientos. Es una pelea que está en el movimiento de mujeres, y lo que decía Julieta muy bien recién. Bueno, tenías el OPDS y antes Secretaría de Ambiente, creo. Y dicen, bueno, ahora hay mucha presión del movimiento ecologista. Bueno, no, mira, ahora hay un Ministerio de Ambiente, pero sigue sin hacer nada. O incluso el Ministerio de Ambiente Nacional dijo Cabandier, bueno, un poco de destrucción hay que hacer porque si no, ¿cómo pago la deuda? Lo dijo el Ministro de Ambiente. Entonces te tratan de cooptar, diciéndote quédate tranquilo, pero te llevan a un callejón sin salida, que es agachar la cabeza frente a la destrucción ambiental. Entonces, bueno, por eso, nuestro interés con la agrupación es aportar, luchar, debatir al interior del movimiento para que se mantenga de lucha hasta alcanzar hasta el objetivo final, o sea, no conformarse con medidas parciales
con, o sea, que Julieta contaba, o sea, en Ensenada, no, quédate tranquilo, ya compramos los medidores de contaminación, pero los tenés guardados ahí. O sea, quiero decir, o sea, quedó muy corto, ¿no? Eso, o sea, si alguien se conformaba con eso, porque no le importaba mucho, pero se entiende, o sea, que permanentemente hasta, o sea, continúe luchando hasta conseguir estos objetivos. Y que se mantenga independiente porque, bueno, hay una cuestión irreconciliable. O sea, a los tipos solo les importa la ganancia y no puedes depositar ningún tipo de esperanza ni de confianza en ellos. Porque incluso, bueno, o sea, el propio tipo que es intendente hoy de Berisso firmó, qué sé yo, y después lo que contaba Julieta. O el propio Arcioni, el gobernador de Chubut, también. Toda la campaña fue, no, la minera jamás, todo hermoso, y después el tipo una semana reprimiendo para aprobar la ley de la minería. Entonces, queremos pelear para que se mantenga independiente y de lucha del movimiento. A nosotros, ya, spoiler, desde Acción Ecológica Anticapitalista, si no sos anticapitalista no te puedes mantener independiente y de lucha, porque también, o sea, bueno, estoy apoyando completamente a Julieta, explicaba ahí toda esa connivencia, ¿no? O sea, o sea, lo voy a decir mal, pero como entre la política y los sectores económicos que se benefician de destruir la naturaleza. O sea, cuando hizo falta, bueno, o sea, tenés una dictadura que te hace avanzar, que te ayuda a instalar Acopetro, o justo ahora también, por ahí es pequeña escala, porque es una localidad, pero en realidad es la misma lógica en toda escala. Bueno, o sea, Acopetro le da la plata para hacer el polideportivo a Seco, bueno, y así siguiendo en todos los niveles. Entonces, para nosotros, mantener esas dos cuestiones implica también pelear por una perspectiva anticapitalista en el movimiento. Igualmente, como decía hoy, o sea, son debates también, y que no es que se resuelven hoy, que es explicarse esto y ya está, sino que hay que ir haciendo la experiencia. No es que le damos la espalda a sectores que por ahí confíen en no, bueno, por ahí si a las empresas le pones un impuesto que haga que no sé qué, o este político patronal, o sea, de partidos bancados por los empresarios por ahí, bueno, hagamos la experiencia, digamos, porque también los debates es un ida y vuelta, es una cosa viva, que se va viendo la experiencia real de las luchas, qué estrategias sirven y cuáles no. Pero bueno, eso, y en ese sentido de ir acompañando la experiencia, de ir aprendiendo, un poco nuestra relación, o que tratamos de tener con los activistas ambientales, con el movimiento, con los luchadores y luchadoras como Julieta, es justamente, o sea, tratar de aportar esta visión, pero también crecer y nutrirnos del movimiento y de todo lo que nos puede enseñar. O sea, hoy nos vamos todos con un montón de conocimiento de lo que es esta problemática. Gracias. Así que nada, nosotros es un orgullo, o sea, que esté Julieta acá hoy, que nos haya acompañado, que nos haya contado todo eso. Y nada, esperamos seguir haciendo muchas cosas más. Y en el mismo sentido, por eso, sí, se me va a alargar, sí. Por eso mismo, digamos, como entendemos que no es una cuestión solo teórica, sino que se hace en la propia experiencia, es que nos sumamos de lleno a lo que es la Asamblea de Acopetro, a participar de las acciones. Lo mismo impulsamos el espacio No a la Mina de Chubut en La Plata, o la Asamblea Ni un Árbol Menos en Ensenada, etc. Eso, o sea, de esa manera vamos aprendiendo y desarrollando también nuestra política, nuestro programa. No es que vamos de la agrupación de afuera con consignas que pensamos nosotros de antemano. Bueno, y eso como la primera parte de lo que es el nuevo movimiento ecologista y cuál es nuestra postura y cuál es nuestra apuesta para que siga creciendo y se desarrolle de forma independiente y de lucha, y en un sentido anticapitalista. Y lo otro que quería comentar es un problemita, que es el problema del FMI, en el sentido de que para todos los sectores populares, los sectores explotados y oprimidos, y particularmente para los ecologistas, para los que nos importa terminar con la destrucción ambiental y poner en pie otro tipo de relación entre la humanidad y la naturaleza, bueno, el principal problema que tenemos en lo inmediato es el acuerdo con el FMI.
principalmente porque, digamos, tiene varias aristas. O sea, el acuerdo con el FMI lo que implica es que el gobierno realice, o sea, un ajuste brutal a todo el gasto social, que realice reformas laboral, jubilatoria, en materia incluso de qué actividades se permiten, en el sentido de la afectación de la naturaleza. Por ejemplo, la mayoría de las mineras o ese tipo de actividades que hay en el país hoy avanzaron en los 90, en un marco también de que te gobernaba el FMI, te gobernaba el consenso de Washington, etc. Y ahora, bueno, la idea es como redoblar eso por parte del FMI y con la complicidad o el acompañamiento de Alberto Fernández de su gobierno. Entonces, el acuerdo tiene varias facetas del problema. Primero, eso, democrático y político, digamos, en primer lugar, que es que pasás a ser una colonia, a ser un virreinato, decimos en los medios, legitima y legaliza lo que es la deuda de Macri, que, bueno, ya sabemos, o sea, fue tomada de espaldas a la sociedad, fue una estafa, no quedó acá. Pero para pagarla no es solamente un problema económico, no es que, bueno, cómo cierran las cuentas y para eso ajustás, sino que las decisiones de cómo ajustás, si querés, incluso ni siquiera las toma el gobierno, o sea, las toma, pero atado, digamos, atándose a los designios de lo que es el imperialismo, lo que es Estados Unidos. El FMI, que es una herramienta para eso, digamos, no es un consorcio de gente que tiene ganas de prestar plata, como dicen en los medios. Y es muy concreto, o sea, cada 3 meses va a venir un grupo de burócratas, o sea, de tecnócratas, de tipos con una planilla Excel al Ministerio de Economía y le van a decir a Guzmán o a Cabandier y a todos los ministros, bueno, a ver, ¿cuánto estás exprimiendo vos a los trabajadores desde que te vi la última vez? ¿Y cuánto estás reventando la economía para sacarle hasta el último dólar a la cordillera, a las industrias, en la ciudad o en el campo, al petróleo en el mar, bueno, a todo eso? Entonces, el extractivismo que se le dice, que es otra forma en realidad también de decir el rol que siempre tuvo Argentina, o sea, o como otros países semicoloniales, de producir materia prima. Y la llevas y se industrializa en otro lado, y bueno, ese es el lugar que te toca en el mundo. Es profundizar eso, pero bueno, se encuentra con este movimiento ecológico, etcétera, que, digamos, con esa nueva generación que pelea contra el cambio climático, también nutre lo que son las asambleas locales, como la de Ecopetro, contra la minería, etc. Entonces, perdón, me fui un poco por las ramas por ahí, pero eso, o sea, es un problemón lo del FMI porque va a atar directamente a Argentina lo que son todas las tendencias en el mundo y que es de un extractivismo, o sea, brutal. Y en ese sentido, bueno, si avanza, vamos a estar en peores condiciones o enfrentándonos a un ataque mucho mayor por parte de las empresas y los distintos gobiernos ecocidas. Un poco eso, digamos, del problema con el FMI. Bueno, ya mencioné esto, o sea, Cabandier, que es el ministro de Ambiente Nacional, diciéndote, y bueno, algo para sacar dólares tengo que hacer, y no se me cae otra idea que no sea reventar los territorios, digamos, de la forma más contaminante posible. Entonces, bueno, también, además de seguir organizándonos, de seguir luchando, la tarea que tenemos de cara al movimiento ecologista es tratar de explicar esto, de bueno, o sea, hay que luchar contra el FMI, tiene que ser la primera consigna de romper con el fondo, de no pagar la deuda y que en todo caso esos recursos se usen para lo que necesita el país, entre ellos toda una política ambiental real. Se está prendiendo fuego Corrientes hace 2 meses y cada 2 meses puedes decir, hace 2 meses está prendiendo fuego cualquier provincia, pues todo el tiempo está prendiendo fuego. Así que eso es bastante concreto, es un problema enorme que ata al país por años y décadas a ese tipo de tutelaje, digamos, por parte del imperialismo. Así que nada, para cerrar, lo que se abre ahora en 2022 es un escenario, o sea, muy... Nada, se juegan muchas cosas, o sea, por lo que acabo de explicar, y es muy importante todo lo que podamos llegar a hacer en el sentido de enfrentar el extractivismo y que arranca por enfrentar al FMI. O sea, por ejemplo, nosotros siempre peleamos para que el
movimiento ecologista confluya, eso es uno de nuestros criterios, o sea, que confluya con lo que son los intereses de la clase obrera y no los enfrente, que es algo que muchas veces desde el gobierno lo hacen. Te dicen, bueno, pero vos querés que seamos pobres para siempre porque querés que no haya economía. O, 50% de pobreza, ¿vos te parece que puedes andar diciendo que esta actividad económica no se puede hacer? Y mirá que pagan re bien el petróleo, o sea, bueno. Lo cual es completamente falso porque son los propios tipos que avanzan con eso a la par que con el FMI. Por ejemplo, el año que pasó, un superávit como de $13.000 millones, pero fueron todos para el FMI. Bueno, o sea, ¿cómo vas a solucionar la pobreza si incluso cuando sí juntás plata con todo el extractivismo que sí ya estás haciendo, no lo invertís, o sea, permitís que se prendan fuego corrientes, no haces nada para combatir la pobreza, etc. Entonces, como decía, se abren perspectivas muy interesantes que ya vienen dando frutos, en el sentido de que no solo las luchas ambientales vienen triunfando, o sea, en ciertos escenarios, por ejemplo en Chubut, se logró que se frene, digamos, la ley de zonificación minera, sino que creemos que ahí se demostró este eje que decimos nosotros de confluir con la clase obrera, en el sentido de que hubo una semana de gente saliendo a la calle contra ese atropello, de avanzar con la minería, pero fue el último día en el cual se logró que se sumen al paro los obreros portuarios y los obreros de la pesca, que ahí automáticamente el gobierno dio un giro y dijo, bueno, está bien, mañana doy marcha atrás. O lo mismo que se logró involucrar en Mar del Plata contra las petroleras, también al sector pesquero, al sector de turismo. Nos parece que ahí el movimiento ecologista tiene una proyección muy interesante en todo este año y que puede encontrar aliados muy importantes si es solidario, si es sensible a las luchas de los trabajadores, de las trabajadoras, contra el ajuste, etc. Y bueno, un poco en el sentido nuestro, si queremos cambiar el tipo de economía que tenemos, qué mejor aliado que la clase obrera, que es quien sabe manejar la economía y quien sufre también el maltrato del capitalismo todo el tiempo. Así que nada, un poco eso. Obviamente ahora ampliamos en las preguntas y respuestas. Espero haber sido claro. Y bueno, gracias Julieta, no solo por la exposición, sino porque todo lo que contó me sirvió 10 puntos para ejemplificar y hacer más concreta la intervención. Así que bueno, gracias. Durante la carga de buques para que el carbón de coque no caiga al agua. Supuestamente con la gestión de Vidal, Coquetro lo despidió diciendo que iban a tecnificar el proceso de carga de buques y no necesitaba más mano de obra. Entonces fueron despedidos. Los trabajadores registran
una muchísima mayor contaminación con esa tecnología de punta que ellos llaman, que no solo dejó a 22 familias en la calle, sino y encima de un día para el otro, y fue así como que chao, patadón con todos los despidos de la gestión anterior. Bueno, generó mayor contaminación. No es casual que yo en 2019 vi la lluvia de hollín más grande que había visto en mi casa. O sea, no es casual. Ellos fueron despedidos en 2018. Por otro lado, o sea, los trabajadores actuales tienen miedo, mucho miedo. No están fuertes como para sumarse a la asamblea, como nosotros los necesitamos en realidad. Muchísimo necesitamos. Los vecinos están muy naturalizados, son muy pocos los que estamos sosteniendo este reclamo en los hombros. Nosotros desde hace 3 años, pero viene desde hace 40, o sea, un desgaste muy grande, y creemos que tiene que ser desde abajo la presión, no solo de los vecinos contaminados, sino de los mismos trabajadores que son los primeros contaminados, en lograr un paro, por ejemplo. En lo que lograr un paro, listo, no se queda todo el país sin combustible, bueno, se quedará todo el país sin combustible hasta que el combustible deje de contaminar. Y bueno, tendremos que luchar por eso, o sea, parece utópico, pero para mí viene por ahí la cosa, o sea, hay que pegarle donde más les duele. A ellos les duele la economía, a las corporaciones les duele si no pueden recaudar los dólares que quieren, y a los gobiernos que son afines a las corporaciones obviamente también, y al Estado también. Entonces, hay que seguir en esa lucha para mí, hay que lograrlo por ahí. ¿Alguien más? Aprovechen ahora. Fuimos muy claros. Sí, por ahí una pregunta de no, o sea, sobre el rol por ahí que tiene Ecopetro, esto que hablabas también de la comunidad, bueno, me habías contado que SECO recibió financiamiento con obra pública. ¿Cómo se relaciona también con Petro esto, ¿no? Con el tema de los sobornos, con el tema de todos los mecanismos que tiene para evitar que la población proteste? Si hay otros ejemplos que por ahí pueden haber de bueno, cómo se maneja la empresa con eso. Lamentablemente sí. O sea, como toda corporación contaminante tiene una fundación que colabora con la comunidad. Entonces, a través de esta fundación hacen donaciones, aportes a distintas escuelas, jardines, iglesias, distintas colectividades, distintos grupos tanto de Ensenada como de Berisso, como para ponerte un ejemplo. A nosotros nos invitaron en enero del 2020 a dar una charla en una escuela pública de Berisso, era una escuela de verano, en el marco de una escuela de verano. Era el 7 de enero del 2020, no me voy a olvidar más. ¿Quién va a andar un 7 de enero por las escuelas si no es una escuela de verano? Y bueno, fuimos a dar esa charla, era destinada para niñas de entre 5 y 12 años, íbamos con figurinas, y era una charla obviamente para ese público, ¿no? Y nos encontramos con 3 inspectoras de Cultura y Educación que nos censuraron y no nos dejaron hablar. Nos dijeron que bueno, que podíamos hablar de algo de contaminación sin mencionar a la industria. No se podía mencionar a Ecopetro como responsable. Entonces, bueno, nos dimos media vuelta, después de un escándalo que se armó, como se imaginarán, nos fuimos. Después denunciamos por las redes, por los medios de comunicación y demás. Y a los días nos enteramos que la escuela había sido favorecida con libros, computadoras, lapiceras por parte de la fundación. Y así eso se va replicando en distintas instituciones de la ciudad. Yo quería preguntar, o sea, lo que me llama la atención y que me gustaría después también desarrollar
es la parte de CONICET que no se pone a disposición de investigar hasta el final problemáticas de tejido. O sea, tenés los profesionales, porque hay altos profesionales, un montón, y de qué depende que eso se ponga en marcha para investigar realmente cómo se podría hacer otro tipo no sé, de producción. Pienso en un montón de aspectos que mencionaba Mariana en la charla respecto que no solo es contaminación por mina, sino también tenés los vecinos fumigados en la región de La Pampa. Pensaba también algo que es muy zarpado, que dentro de las universidades, o sea, dentro de las facultades, las carreras están muy apuntadas hacia ese lado, hacia la parte comercial. Tengo una compañera que hoy no pudo venir, que estudia ingeniería forestal, y ayer fue una charla en Tandil, donde le mostraron cosas hermosas de como fertilizantes. Pero son las empresas como que ahora no van a salir el nombre, algo, no me acuerdo cómo se llama esa empresa. ¿Cómo? ¿Singenta? Tal cual. Bueno, ese tipo de empresas que tienen como topadoras gigantes que rocían con cosas horribles. Entonces, como es zarpado eso, como, como ensamblo todo lo que acabo de decir primero, pero lo que quiero decir es cómo todas las instituciones están envueltas en eso, cómo no son capaces de darle una salida, de quién depende, qué conversaciones, qué discusiones se dan los profesionales dentro de esas instituciones, como para decir, cómo se puede hacer distinto, o sea, no sé. Y sí, mira, yo trabajo en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del CONICET. Yo soy ingeniera agrónoma, estudiando otras cosas que no es aire, pero dentro de ese centro se estudia la calidad de aire. Yo he llevado el tema a lo que es el estamento becario. Yo soy becaria, o sea, los becarios somos precarizados. No tengo ningún poder de decisión en nada. Llevé el tema, yo les dije que venía contaminada por Copetro, si había interés en estudiar el carbón de coque, que necesitábamos que determinen la fuente de emisión, porque eso no sirve, ya que dicen que no tenemos pruebas, siempre eso nos corren con que no hay pruebas científicas, y bueno, el tema está ahí dando vueltas, pero nadie en realidad toma el problema en serio, ¿no? Y un ejemplo de lo, ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando fueron los agrotóxicos, que estamos hablando de 15 años atrás, cuando Andrés Carrasco sacó su primera investigación sobre el mal del glifosato y que generaba abortos espontáneos, malformaciones. Bueno, Andrés Carrasco fue totalmente censurado, perseguido, desprestigiado. Yo creo que no se quieren jugar los científicos a eso, ¿no? Y muchas veces, y lamentablemente, están al servicio de las corporaciones, no todos, pero muchas veces es eso. La ciencia captada por las corporaciones y el Estado que trabaja para las corporaciones. No, estaba pensando en una cosa que, con todo esto de las fundaciones, cómo operan, ¿no? Yo he visto muchas películas, cómo operan sobornando a los pueblos con beneficios parciales a cambio de algo que genere un mal, ¿no? Y pensaba en todo, cómo estamos viendo como en un momento donde hay como una combinación de extorsiones a la población argentina, pero lo vemos en todos lados, de tener que bancar este mal porque si no puede ser mucho peor, ¿no? Hay como todo un mecanismo ideológico que se instaura, por ejemplo. Hay que acordar con el FMI que es malo, pero si no, acordar es peor. No sabemos qué es peor, pero bueno, es peor. Tenés que bancarte a Copetro porque si no es peor, te vas a morir de hambre porque no va a haber trabajo. Te tenés que bancar a la petrolera en el frente de la costa Mar del Plata porque si no, no va a haber desarrollo económico. Te tenés que bancar, en la docencia nos pasa lo mismo, te tenés que bancar el trabajo precario de los ATR por 2 mangos, laburando los sábados del verano, porque si no, no tenés trabajo, no tenés salario. Te tenés que bancar, o sea, es como una cosa
porque lo otro puede ser terrible. Entonces, disfrutar el mal menor. El mal menor es terrible a diferencia de... Claro. Entonces, eso construye una visión de las cosas que es muy negativa hacia el futuro y que en un sector obviamente puede voltear para decir, bueno, no puede hacer nada, y en otro sector que sale, se organiza y lucha y dice, no hay que naturalizar esto, porque lo que busca precisamente es que nosotros nos hagamos la idea de que no se puede hacer nada. Entonces, construyen un derrotín con un sector que los paraliza, ¿no? Entonces, de buscar el mal menor, terminás resignando todo, bajando todas las banderas. Y bueno, y ahora me parece algo interesante, plantear estos debates así de que es posible hacer una transformación más profunda de las cosas y se organizarse ya. O sea, que es el elemento más, podríamos decir, auspicioso y esperanzador de la organización de la lucha para empezar a construir un horizonte de sociedad que sea totalmente distinta al que está ahora. Y eso es una pelea, ¿no? Están dando todo de revertir esa naturalización que evidentemente hay en el barrio Campamento después de tantos años de tener la empresa ahí, tan difícil de sacar o de modificar. Pero bueno, evidentemente están teniendo bastante repercusión, así que cuesta un montón, sí. Y yo digo, ¿no? Como esta frase que había puesto en la diapositiva, el progreso ya no es todo lo que vos crees, es tu lógica al revés, qué parte no entendés. No me canso de promocionar esta banda de un amigo, así que si quieren, búsquenla, Matar al Bueno, está muy piola los temas. Pero sí, bueno, lo que nosotros vemos en la comunidad es una super naturalización del hollín. Hay gente que aún no sabe lo que es el hollín, lo está padeciendo, lo patea, lo respira y no sabe qué, dice, tierra. Y no es tierra, es totalmente diferente a la tierra. Y peor el que sabe qué es, pero bueno, putea un poco en su casa, pero cuando hay que salir a juntarse en asamblea, salir a la calle, siempre somos 4 o 5. Porque bueno, es muy fácil poner excusas en realidad cuando no hay una convicción muy fuerte, no hay una construcción política muy fuerte, y es muy fácil decir, bueno, no, yo tengo que cuidar, yo, mi nieto, mi hijo, mi hija, mi no sé qué, siempre es muy sencillo encontrar excusas porque hay que construirse políticamente. Y bueno, la construcción política lleva tiempo. Tengo una pregunta, o sea, ahí no necesita mucho desarrollo la respuesta, pero o sea, en la zona de Berizo y Ensenada hay humedales, no sé si están cerca del barrio Campamento, pero no, porque ahora también está como, o sea, con todo lo que está pasando en Corrientes, está el debate de, bueno, se cajonearon por tercera vez la ley de humedales, que decían en campaña que le iban a hacer ley efectivamente, se la pasaron otra vez. Bueno, o sea, no, efectivamente no es una ley, y como hay movimientos, creería que la zona de Berizo y Ensenada que defienden los humedales de ahí, como que debe confluir todo, me imagino. Sí, yo formo parte de otra asamblea también, que es en defensa del humedal urbano en Génova. Nosotros somos muy pocas las ciudades en las que tenemos un humedal urbano que atraviesa la segunda avenida más importante de Berizo. Yo voy a tomar el micro para ir a trabajar y estoy a la vera del humedal urbano. Un espacio totalmente rico que estamos en defensa también de protegerlo, porque como esta gestión, como está pasando en distintas ciudades de la provincia y del país, vienen estos programas de supuesta limpieza de humedales, como está pasando en el río Reconquista, como está pasando en el río Luján, con la, ¿cómo se llama? El río Luján, que lo quieren cambiar de cauce, ¿no? Esa rectificación. Bueno, en este humedal que no va, una supuesta limpieza fue totalmente ecocida y lo vienen arrasando, sacándole toda su flora y su fauna. Y hace 2 años que estamos también sosteniendo esa lucha, la lucha por el arbolado público de la ciudad. En Ensenada recientemente una nueva asamblea, como decía Mariano, ni un árbol menos. Y nosotros somos Bachú, nos autoconvocamos por el humedal urbano Génova. Y en defensa también de espacios verdes públicos, tenemos ejemplos de privatización de espacios públicos. Así que bueno, la cosa es
siempre hay algo nuevo y cosas repetidas, o sea, nuevo pero viejo. Son todos procesos de privatización, de ecocidio repetidos. Y bueno, nosotros o sea, yo trato de activar micro, digamos, sin dejar de vista lo macro. O sea, eso es como mi postura, o sea, trabajar por cuestiones en las que yo estoy, de que sufro, por vivir en un territorio así, de sacrificio, pero también tratando de involucrarme con distintas asambleas, distintos colectivos y organizaciones, más a nivel macro. También me respondía Mariano, y también esto de lo difícil que es lo necesario de utilizar. Me acuerdo de las últimas asambleas, varias veces, en las últimas asambleas en Senada, la de Miguel Morenos, que estamos escuchando, se planteó el problema de FMI, el problema de que las cosas están conectadas, a mí me parecen lejanas, pero bueno, y una vecina dijo algo así como, bueno, que ojalá fuera para el FMI. En realidad es para, bueno, no sé, la caquita de árboles de la obra pública, que es un negocio, ojalá fuera para el FMI, sino que es, y nos reímos un poco por abajo, porque, pero ahí aparecen dos cosas, sí, la dificultad. Lo bueno es que hay una cosa espontánea, que hay una cosa muy saldada, y eso me llama la atención tanto como Petro, ni una menos, que hay una cosa quizás que es nueva, lo llamamos por eso el día en la marcha contra el FMI, que hay una cosa, que hay una concepción rápida de que el problema es que si no luchás, de que la cosa tiene que ser colectiva y de lucha, con diferentes mecanismos, el judicial, la asamblea, la marcha, pero hay una cosa nueva que es muy progresiva que es el activismo. Incluso con figuras tipo Greta Thunberg, es muy loco que reivindique el activismo, lo reivindique mundialmente y haya una ola de activismo. Porque eso es una cosa que es un motor que es muy difícil de apagar y engendra demasiadas posibilidades hacia adelante. Una de ellas la politización. Empezar a pasar de las acciones limitadas a la politización. Entonces eso yo lo veo que es muy loco, que es muy salgado eso, pero eso es importantísimo. Y lo otro que al mismo tiempo es una pelea la politización, que no es una cosa tampoco espontánea. Entonces esto que planteaba Mariano de que además del activismo, además de la lucha, y además de acompañar las experiencias que surgen por la necesidad objetiva de la realidad, es muy importante también la pelea por politizarse, por politizar las discusiones, que al principio, obvio, en diferentes situaciones es más difícil, a veces más fácil, pero es lo que te construye perspectiva, horizonte, que toda esa acumulación de cosas, esto que ya fui, son muchas cosas nuevas pero viejas. Bueno, pero si uno va politizado a esas cosas nuevas pero viejas, puede ayudar a que esas cosas nuevas pero viejas no sean tan viejas y salen pasos, salen experiencias un poco más rápidas. Eso es importantísimo y se ve acá, combinar esas dos cosas, la novedad del activismo con la politización y la pelea con una perspectiva anticapitalista, es difícil, pero hay muestras de que están, de que hay esas discusiones. No, yo lo que quería hacer, o sea, un poco reivindicando el valor de esto que también ahora se Facu, de la organización, ¿no? De manera independiente, que tiene todo este nuevo movimiento y que acá, digamos, en la región, traen los vecinos de Ensenada, de Petro, pero también de un montón de otros casos regionales que hemos visto, hemos expuesto, digamos, en las últimas movilizaciones grandes que se han hecho en la coordinadora de las soluciones, como el valor, digamos, que tiene esa forma de tomar la calle como
forma de visibilizar el conflicto y los reclamos. Siento que también, digamos, está el debate hacia adentro del movimiento ecologista sobre cuál es ese camino, o sea, cuáles son los caminos. Y hay todo un sector que dice, bueno, el camino es mandar cartas y hablar con diputados y convencer a través del lobby y que pasen leyes, pero la gente en la calle no. Bueno, lo valioso que es que toda esta experiencia, que también viene, como dice Paco, del activismo y estas nuevas generaciones que copian la calle, me parece que es muy clave en ese sentido de la independencia que se gana la intervención del Estado. Y un poco de ahí mi pregunta es cómo se viene desarrollando, digamos, este pase de lo que decía Julieta, de que ahora interviene, digamos, en la cuestión de lo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? También un poco como relacionándolo con el ejemplo, o sea, cómo lo relaciona Mariano del movimiento de mujeres y como, bueno, acá tuvimos una marea verde y después Alberto dijo, ay, voy a terminar el patriarcado, fundó un ministerio de cartón para supuestamente resolver los problemas, digamos, de todo el movimiento y hoy en día vemos que nada, más que eso, una fachada para fingir progresismo en el momento en el cual está rellenando un peso, digamos, para eso. Bueno, justamente cómo se da también eso, esa intervención que buscan hacer en el movimiento con un ministerio, ¿no? Directamente designado para eso. Y nos enteramos de este nuevo Ministerio de Ambiente Provincial, dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. Ya veníamos con la experiencia de OPDS y la ex Secretaría de Política Ambiental, con todo eso de los vecinos que nos contaron, y dijeron, mirá que esto por acá no es, esto va a ser, y como es, mayor jerarquía, mayor corrupción, meten a los amigos. Daniela Aguilar es de la Campo, que sea militante. Tiene el ministerio ahora tiene 120 y pico de funcionarios, o sea, y por lo visto si se van a hacer cargo de algo, se van a hacer cargo de las cosas micro, o sea, el reciclado, que ojo no es, o sea, es importante y todo, pero atacar a los grandes, a donde está el foco del problema, a las grandes corporaciones, de todo tipo, ¿no? De agrotóxicos, de todo, la minería, fracking, el agronegocio, las petroleras, todo eso no se sigue financiando. Ahora tenemos una nueva ley de agronegocio que está ya por votarse, o sea, tiene que votarse en estos días porque entró a sesiones extraordinarias. Eso está en el boletín oficial. Ya, la ley de agronegocio la llamo yo ley de agronegocio. Ellos la llaman régimen de fomento agroindustrial, inclusivo, sustentable, exportador y no sé cuánta basura más. Que uno lee los ítems de esta ley, los artículos de esta ley, y beneficia siempre al mismo sector, o sea, el agronegocio. La ley del agronegocio es así, se llama así. Y para mí no es así, no va, las soluciones no van a estar con ministerios que hagan lo que el pueblo decida porque es la voluntad del pueblo, sino que va a ser desde abajo el cambio. El pueblo politizándose, que mucha gente tiene mucho miedo a la palabra política, independientemente, no es necesario formar un partido político, politizándose con construcción, con convicción, con mucho argumento, desde abajo. Y para mí la presión va a ir desde abajo, no desde ningún ministerio, ni con ninguna ley, ni con... no, para abajo. Bueno, no sé si alguien más, estamos cerrando. Bueno, me parece. No, se cierra así. Bueno, sí. Ahora, bueno, en principio ya para cerrar, obviamente muchas gracias a Julieta, realmente muy importante escucharnos y tener estas instancias para debatir, así que, y a Mariano por supuesto también, así que eso. No mucho más, por ahí como a modo de síntesis, pensaba,
Mariano, un poco más abstracto, al principio hablando de esta relación destructiva, digamos, que aparece entre el hombre y la naturaleza, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo eso está mediado por organismos y como el Estado, o sea, ¿es el hombre, es la sociedad o es la sociedad bajo un sistema de producción determinado, como es el capitalismo? Y este sistema determinado, guiado, digamos, por el lucro incesante de las empresas, se da a partir, obviamente, del Estado, que es el mediador, y de los gobiernos, que son los responsables, precisamente. Me parece que poner el foco también ahí en los gobiernos y comprender la relación que decían de politizarse, ¿no? De entender eso que nunca quiere que entendamos, la relación entre, bueno, el FMI. ¿Por qué el FMI? ¿Por qué ecología? Bueno, ¿por qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver. Nosotros somos los que venimos a decir que tiene que ver, por supuesto, y que realmente estamos viviendo momentos de ecocidio. Hoy estamos denunciando explícitamente un ecocidio, y que el sentir de los jóvenes que dicen que no ven perspectivas, que no ven futuro, no solamente a nivel político, porque bueno, o a nivel laboral, que no hay trabajo, que los trabajos son precarios cuando los hay, que vimos también, salimos de una pandemia, una catástrofe educativa, y que a nivel ecológico también está presente esa falta de perspectiva, esa falta de futuro, y ese sentir es algo muy real, porque en realidad es lo que precisamente no nos ofrecen los gobiernos de turno, y específicamente, bueno, acá en Argentina, nuestro flamante ministro, Cabandier, bueno, y demás, pero que al mismo tiempo lo más rico me parece es ver cómo ante eso hay toda una nueva generación que se levanta, que se pone de pie, que lo denuncia, que se moviliza, que se organiza, y que, bueno, humildemente desde nuestra organización Acción Ecológica Anticapitalista queremos darle una perspectiva también a eso, ante esta catástrofe, este ecocidio. Decimos que otro mundo es posible, decimos que es necesario y otro tipo de sociedad y otra forma de relacionarnos, y que para eso hay que unir todas las luchas, para eso hay que ver todas las movilizaciones, y que hay que unirse con todos los sectores explotados y oprimidos. Así que bueno, al servicio de eso está nuestra organización, y quería ofrecer nuevamente nuestra revistita que se llama Socialismo o Barbarie Ecológica, que bueno, es nuestro manifiesto internacional, así que están invitados todos y todas a comprarlo si no lo tienen, o por ahí es muy interesante, indaga mucho más en estas cuestiones. Y después, en segundo lugar, que nos preparamos también para enfrentar al FMI, así que ahora se vendría el acuerdo, hay que ver qué día, todavía no está el día en sí vivo, pero ya arranca marzo, así que también nos empezamos a organizar para movilizar contra el FMI el día que sea necesario contra el acuerdo, así que invitarlos a todos y a todas a también que estén acompañando y movilizando contra el FMI para denunciar esas cosas y otras. Y bueno, reforzar también como cierre la invitación al campamento de la juventud, donde bueno, el epicentro va a ser precisamente esta cuestión para relanzar una juventud necesariamente ecologista, feminista y anticapitalista para enfrentar al FMI y el pacto del gobierno.